Buenas tardes, doctor. Bautista Cayohuanca. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. ¿Cuál es el factor fisiopatológico más importante de la estenosis mitral? Mm, ya, Ok, el- ya fue, doctor. Tiene que ser rápido porque no lo estoy viendo. Choquemamani. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es el factor fisiopatológico más importante de la estenosis mitral? La gradiente de presión, doctor. Dos factores que aumenten la gradiente de presión. Gasto cardíaco y frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. El gasto no tanto, ¿no? O bueno, La podría frecuencia ser. cardíaca sí, más o menos. Y La el área, frecuencia ¿no? cardíaca y la velocidad de flujo. El área también valvular de. No, ya fue ya. Doña Stito. Doctor, buenas tardes, presente. Doña Stito, Doctor, buenas tardes, sí, doctor. ¿qué produce la estenosis mitral en la circulación pulmonar? Ah, produce, doctor, congestión capilar. No, bueno, sí, pero eso no es. Por aumento de Ya presión. no, ya fue, doctora. Gutiérrez Timpo, Presenta, doctor. ¿qué produce la estenosis mitral en la. Va a producir un aumento de la presión venosa capilar pulmonar y también, consecuente de esto, un aumento de la presión arterial pulmonar. Ya, está bien. Huanca Valderrama, Presente, doctor. ya. ¿A qué se le llama segunda estenosis? No, no recuerdo, doctor. Ok. Marroquín, presente, doctor. ¿a qué se llama segunda estenosis? A la vasoconstricción de las arteriolas pulmonares. Ya, ¿secundaria qué? A un aumento de la presión venosa, un incremento. Eso es, muy bien. Paraguayo sea. Paraguayo sea. Presente, doctor. Ya. ¿Cómo está el volumen de fin de diástole en la estenosis mitral? Disminuido, doctor. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo que pasa de la aurícula al ventrículo por la estenosis. Ok. Silva Quispe, Presente, doctor. ¿cómo está el volumen de fin de diástole en la estenosis mitral? El volumen de fin de diástole está disminuido, doctor. ¿Por qué? Porque va a disminuir el llenado ventricular y va a provocar que, a comparación de los demás, Está tanto bien, la está bien. presión. Valencia Quispe, Presente, doctor. dígame dos causas de insuficiencia mitral primaria. Fiebre reumática, doctor. Ya, ¿no? Y Ok, demasiado tiempo, más o menos. Dos le he pedido, doctora. Dos. Tiene que decir rapidísimo, pues. Yampi Meche, Buenas tardes, presente, doctor, buenas tardes. tres causas de insuficiencia mitral secundaria. Ya, insuficiencia vital secundaria sería dilatación del ventrículo izquierdo, cardiopatía isquémica y cardiopatía dilatada. Ya, está bien. Está bien, listo. Ya, entonces sigamos. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces nos hemos quedado ahí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la prueba de esfuerzo no es, digamos, en la actualidad no es la prueba de primera línea, no es la prueba de elección, pero en caso de que no tengamos pruebas por imágenes, se recomienda todavía para hacer el diagnóstico, como dice acá, ¿no?
para descartar la enfermedad arterial coronaria y para evaluar inclusive el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Ya dijimos que cuanto los cambios en la prueba de esfuerzo, cuanto las alteraciones ocurren más más precozmente, tanto electrocardiográficamente como clínicamente, peor es el pronóstico del paciente y eso correlaciona con una mayor severidad de la enfermedad, ¿no es cierto? Eso recuerden, porque es muy importante establecer el riesgo de mi paciente. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que sufra un infarto de miocardio en el futuro o por lo menos, o puede ser muerte súbita o puede ser un síndrome coronario agudo en un futuro. A eso me refiero cuando hablo de riesgo en enfermedad coronaria. Como sabemos, entonces, en la actualidad lo que se recomienda son estudios por imagen para descartar enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿no? Eso es lo que se recomienda. La angiotomografía es un examen que se recomienda especialmente en los pacientes con baja posibilidad a moderada posibilidad de enfermedad arterial coronaria. Aquí podemos ver, aquí en este examen podemos reconstruir no solamente las arterias coronarias, sino también podemos ver el interior de la arteria coronaria si tiene alguna enfermedad importante, obstructiva importante, o si hay evidencia de aterosclerosis, como ustedes ven aquí hay una plaquita aterosclerótica, ¿no? Este paciente tiene una enfermedad aterosclerótica no obstructiva, leve, pero tiene enfermedad aterosclerótica. Esto está indicado especialmente, como les digo, en los pacientes con bajo a moderado riesgo de enfermedad aterosclerótica coronaria. Otro parámetro que se puede evaluar en la tomografía es el score de calcio. Cuando el score de calcio es más de 100, ¿no? El score de calcio se evalúa tanto a nivel del origen de las arterias, a nivel de la aorta o también en el curso de las arterias, ¿no? Ahí se evalúa la cantidad de calcio, de depósito de calcio que pueda tener el paciente y si este es más de 100 correlaciona con un riesgo muy incrementado de enfermedad arterial coronaria y de eventos cardiovasculares a futuro, aunque no necesariamente eso va a indicar que el paciente tenga que ser revascularizado. Bien, entonces, ¿qué dice aquí, no? En individuos con sospecha de enfermedad coronaria crónica o síndrome coronario crónico de baja a moderada posibilidad, el pretest de elección se recomienda la angiotomografía coronaria para diagnosticar enfermedad coronaria y para estimar el riesgo de MACE, que significa evento cardiovascular adverso mayor, ¿no? Evento cardiovascular adverso mayor. En eso se recomienda en los pacientes. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer la angiotomografía o a quienes sugerimos este examen? A los que tienen riesgo bajo o moderado de enfermedad coronaria, ¿no? Existen otros estudios por imágenes que nos permiten tanto establecer el diagnóstico como hasta establecer el riesgo del paciente. Estos estudios están especialmente indicados en aquellos que tengan un electrocardiograma basal anormal, ¿no? O que estén medicados con medicaciones que puedan interferir con la prueba, por ejemplo, digitálico, antiarrítmicos, beta bloqueadores, o que la prueba de esfuerzo no haya sido lo suficientemente clara para decir que este paciente es de bajo o de alto riesgo. En realidad, en la actualidad ya no hablamos de bajo, mediano y alto riesgo, sino de bajo o de alto riesgo. Porque se ha visto que los pacientes que antes eran catalogados como riesgo mediano o riesgo intermedio también a la larga se comportan como de alto riesgo. Dentro de estas pruebas de imagen está el ecocardiograma con estrés farmacológico, lo que se conoce también como ecodobutamina, en el cual se utiliza el ecocardiograma y el paciente es sometido a una infusión continua de dobutamina. Ustedes saben que la dobutamina es un fármaco inotrópico positivo y entonces nos va a aumentar la fuerza de contracción y nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, que son dos determinantes muy importantes del consumo miocárdico de oxígeno. La ecocardiografía nos permite detectar los trastornos en la motilidad, en el movimiento del ventrículo izquierdo cuando esté sometido a estrés. Así, por ejemplo, ustedes tienen aquí en esta vista de la izquierda, en reposo y durante el esfuerzo, ¿no? Y luego cuando llega, eso es lo normal, en reposo está así, sometido al esfuerzo, se reduce
el diámetro de la cavidad ventricular y hay contracción adecuada. Lo mismo pasa acá en el eje largo, en reposo, y cuando es sometido al esfuerzo se reduce la cavidad ventricular. En cambio acá, en reposo, sí puede comportarse relativamente normal, pero cuando es sometido al esfuerzo, incluso miren cómo la cavidad se incrementa. Cuando es sometido a la infusión de dobutamina, la cavidad incluso se incrementa, entonces detectando que este paciente tiene problemas de la motilidad y evidencia de isquemia miocárdica. Esto es lo mismo, más o menos aquí. Esto es en reposo y durante el estrés se le infunde dobutamina y la punta del ventrículo izquierdo se queda, ¿no? Es decir, no se mueve hacia adelante, detectando evidencia de isquemia miocárdica en esa región. Entonces, en los pacientes que tienen una moderada a alta posibilidad de enfermedad coronaria, lo que se recomienda es una ecocardiografía de estrés o un ecodobutamina para diagnosticar isquemia y estimar el riesgo. Bueno, ustedes me dirán, yo ya diagnostiqué isquemia, pero ¿cómo es que establezco el riesgo de este paciente? ¿Cómo sé que esta isquemia es de alto riesgo? Cuando esta isquemia compromete una mayor cantidad de caras que se evalúa en la ecocardiografía, pues el paciente es de mayor riesgo, es decir, a mayor territorio comprometido por las alteraciones de la motilidad durante la prueba de estrés, de ecocardiografía con estrés, mayor es el riesgo del paciente. Mayor es el riesgo de ¿qué? El riesgo de infarto, de síndrome coronario agudo, incluso muerte súbita, ¿no? Esto es lo que dice aquí. Durante la ecocardiografía de estrés, cuando dos o más zonas, segmentos contiguos miocárdicos no son visualizados, entonces se recomienda que se le pueda hacer un agente de contraste de ultrasonido, ¿no? Esto es una prueba de medicina nuclear también. La de arriba, esta es una prueba normal, en donde ustedes ven, por ejemplo, el eje corto, el mismo eje que vemos aquí, un eje corto, pero en medicina nuclear. Observen, esto parece una dona, ¿no? Y esto también parece una dona. Esta es una prueba de esfuerzo normal. En el reposo está normal, aunque ya ustedes pueden ver un poquito de falta de llenado en la cara inferior de este paciente. Cuando a este paciente se le hace esfuerzo, observen que en la cara inferior aparece una zona que no llena bien con la sustancia radionúclida. Lo mismo pasa acá, ¿no? En reposo todo parece estar normal, pero durante el esfuerzo ya no disminuye el llenado. Lo mismo pasa acá, en el reposo está más o menos, pero francamente en la punta disminuye la captación durante el estrés de la sustancia radioactiva. Esta es una prueba de perfusión miocárdica con radionúclidos. También aquí tenemos que ver la cantidad de terreno comprometido. Cuanto mayor sea el terreno comprometido por la isquemia miocárdica, mayor es el riesgo del paciente. Tal vez esta sea una prueba más clara. En reposo ya se nota algo de isquemia, ustedes ven, ¿no? Se nota algo de isquemia. Sin embargo, en el esfuerzo, esta se agrava. Observen aquí en la pared septal cómo desaparece la captación, ¿no? En el eje corto distal y luego también en la pared anterior y luego en el eje largo vertical, cómo es que desaparece durante el esfuerzo la captación de la sustancia radioactiva. Igual, otro ejemplo aquí, tenemos la cara anterior, la cara inferior, lateral y septal, ¿no? En el reposo solamente se ve una isquemia leve en la pared inferior, pero durante el estrés esta isquemia aumenta muchísimo y aquí también se ve en la pared inferior cómo es que aumenta muchísimo. Entonces, estos son los exámenes preferidos para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria y de isquemia miocárdica y para estratificar al paciente. En estos exámenes, la estratificación es relativamente sencilla. Cuanto mayor cantidad de territorios miocárdicos estén comprometidos por la isquemia, mayor es el riesgo del paciente de eventos cardiovasculares serios, ¿no? Este es otro ejemplo que ya también compromete la cara anterior. Aquí está en reposo, pero durante el estrés observen que la dona ya se vuelve una herradura y aquí en reposo todo está normal, pero durante el estrés disminuye muchísimo la captación de la sustancia radiactiva. La resonancia magnética también es otro estudio por imagen que también nos puede ayudar a detectar isquemia miocárdica y a evaluar la función
cardíaca más exactamente, la fracción de eyección. Sin embargo, a pesar de que es un muy buen examen para ambos, para estratificar y para diagnosticar enfermedad coronaria, su disponibilidad y su costo la hacen poco popular y no la ponen en el primer plano para el diagnóstico de enfermedad coronaria y se reserva para casos bastante complicados o bastante de diagnóstico bastante difícil, ¿no? Entonces, como les decía, la perfusión miocárdica, ¿qué me dice que tiene el paciente un mal pronóstico o un riesgo alto? Los defectos de perfusión múltiples, fijos o reversibles, ¿no? Eso es lo que me dice, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿qué dice? En los pacientes con posibilidad moderada, alta de enfermedad coronaria, yo puedo utilizar la medicina nuclear, el SPECT, el PET, ¿no es cierto?, que también es de medicina nuclear, estudio de perfusión miocárdica, se recomienda para diagnosticar y cuantificar la isquemia o las cicatrices, ¿no? Y también para estimar el riesgo de MACE, eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Y eso quiere decir infarto de miocardio, angina inestable, etc. Entonces, los estudios por imágenes, ya sea por ecocardiografía, ya sea por medicina nuclear, o ya sea por tomografía, son preferibles a la prueba de esfuerzo. Los estudios por imágenes son bastante más sensibles y específicos para el diagnóstico y para la estratificación del riesgo del paciente con síndrome coronario crónico. ¿Para qué me sirve estratificar el riesgo? ¿Para qué me sirve decir este paciente es de bajo riesgo o este paciente es de alto riesgo? Cuando yo digo de bajo riesgo, significa que su posibilidad de eventos coronarios mayores, su posibilidad de MACE, su posibilidad de infarto de miocardio, angina inestable o muerte súbita son bajas. Y cuando yo digo que es de riesgo alto, sus posibilidades obviamente son altas. Y entonces, ¿eso qué significa? Que probablemente no lo pueda ayudar solamente con pastillas. Si mi paciente tiene un riesgo alto de infarto de miocardio a futuro, tiene un riesgo alto de síndrome coronario agudo a futuro, de angina inestable o de muerte súbita, y eso me lo dicen las pruebas, dependiendo de su severidad, yo lo tengo que derivar para que me haga una cinecoronariografía para ver la posibilidad de que ese paciente se revascularice. De preferencia, entonces, ¿para qué yo le pido la cinecoronariografía a mi paciente? Para ver la posibilidad de ofrecer tratamiento de revascularización. Y acá, si no, para descartar la existencia. Porque para eso tengo los exámenes que hemos mencionado. Para valorar la extensión y gravedad de la enfermedad, tampoco. Para eso tengo los exámenes que he mencionado. Tengo que mandarlo a cinecoronariografía para ver la posibilidad de que este paciente pueda ser revascularizado. En otras palabras, yo a qué pacientes mando a que le hagan una cinecoronariografía o un cateterismo cardíaco. Perdón, a aquellos pacientes cuya prueba de esfuerzo me salió de alto riesgo. A aquellos pacientes cuya angiotomografía, cuyo estudio de perfusión miocárdica, cuyo estudio de ecocardiografía con dobutamina, o cuyo estudio incluso de resonancia magnética me salió de riesgo alto. A eso los mando a cinecoronariografía porque esos se benefician de una revascularización miocárdica, ¿no? La cinecoronariografía hasta hace unos años se decía por vía femoral, ahora se dice que la mejor vía de acceso es por el brazo, se entra por el brazo por vía cubital o radial y se hace la cinecoronariografía. ¿Por qué tenemos que ser tan selectivos para la cinecoronariografía, que es un examen en el cual nos metemos a las coronarias y las dibujamos, ¿no? Dibujamos el tronco principal, dibujamos la descendente anterior, dibujamos la circunfleja, dibujamos las diagonales, etcétera, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser tan seleccionados? Aquí también podemos ver el tronco principal, la descendente anterior y la circunfleja, la coronaria derecha. ¿Por qué tenemos que ser tan selectivos, no? Simplemente porque si bien es cierto, la cinecoronariografía nos puede decir el grado de obstrucción no significativa menor de 60, aunque cuando este es en el tronco de la coronaria izquierda, 50% ya se considera significativo de 60 a 85, crítica y oclusión total, ¿no?
Aquí la cinecoronariografía nos muestra, por ejemplo, una coronaria derecha con una obstrucción sumamente significativa, cerca del 100%, 99% probablemente tributario de revascularización, ya sea por angioplastía o por bypass aortosintomáticos, ¿no? O por bypass aortocoronario, perdón. Bien, ¿por qué, como les decía, por qué tenemos que ser selectivos para mandar al paciente a arteriografía coronaria? Porque las complicaciones incluyen incluso la muerte. Si bien es cierto, ustedes pueden decir, uy, pero es recontrabajo, por supuesto que es recontrabajo, pero cuando te toca o le toca a tu familiar, eso no, ahí no vas a pensar que es bajo. Entonces, complicaciones, incluso muerte, infarto, accidentes cerebrovasculares, arritmias y complicaciones vasculares. Además que por otro lado se ha demostrado que la realización rutinaria de cinecoronariografía no aporta ningún beneficio en el manejo de los pacientes con síndrome coronario crónico. La realización de una cinecoronariografía, una arteriografía coronaria, es útil cuando el paciente es de alto riesgo o cuando el paciente no responde al tratamiento habitual de su síndrome coronario crónico o cuando cursa con angina y evidencia de falla cardíaca. Entonces, ¿qué dicen las guías del 2024? Cuando la angiografía está indicada, la arteria radial es el acceso recomendado, ¿no? Cuando la angiografía está indicada, se recomienda evaluar la presión coronaria, etc. La angiografía coronaria está recomendada para diagnosticar en individuos con una alta posibilidad, o sea, no le puedo hacer a cualquiera, ¿no?, de enfermedad coronaria. Síntomas severos, como les decía, refractarios al tratamiento médico, un bajo nivel de ejercicio o una posibilidad de un riesgo alto de un evento cardíaco. Eso es muy importante que lo recordemos. En resumen, entonces, yo tengo una prueba, cualquiera sea de las que he mencionado, que me sea de alto riesgo, lo mando a cinecoronariografía para ver qué posibilidad de revascularización. Más o menos trabajamos así, ¿no es cierto? Entonces, si la posibilidad es muy baja, si mi paciente estoy seguro que no tiene enfermedad coronaria, entonces simplemente le doy de alta o difiero su estudio para otra oportunidad. Si la posibilidad es baja, muy baja, no le hago nada. Si la posibilidad es baja, entonces le puedo hacer hasta angiotomografía coronaria, ¿no? O puedo hacer un ecocardiograma. Si la posibilidad es moderada, angiotomografía coronaria, o ahí ya puedo utilizar los estudios de medicina nuclear, resonancia magnética o de ecoestrés que hemos mencionado. Si la posibilidad es alta, otra vez, perfusión miocárdica, resonancia magnética y estrés eco. Y si estos tienen una posibilidad muy, muy alta o tienen enfermedad que no responde al tratamiento habitual o tienen enfermedad síndrome coronario crónico caracterizado por angina y asociado a falla cardíaca, lo mando a cinecoronariografía. Observen entonces que en la pirámide la última opción es mandarlo a cinecoronariografía. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del paciente con síndrome coronario crónico y angina de pecho estable? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son, 1, el control de los síntomas, o sea, mejorar la calidad de vida, y 2, evitar o mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida y mejorar la sobrevida de los pacientes, es decir, evitar el infarto del miocardio, evitar la muerte súbita o evitar el síndrome coronario agudo, ¿no? El control de los síntomas se refiere a mejorar, a disminuir los ataques de angina. Entonces, el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos está basado en varios parámetros, ¿no? Un primero es los cambios en los estilos de vida. Los cambios en los estilos de vida que incluyen una serie de aspectos que ustedes ven aquí. Lo más importante a resaltar es dejar de fumar, ¿no es cierto? Tratar de bajar de peso, controlar el sobrepeso, la vacunación, la calidad del sueño es muy importante, la actividad sexual es importante. Recuerden que pueden utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa siempre que no se use en combinación con nitratos
evitar el estrés psicosocial y vivir en un ambiente saludable, ¿no es cierto? Evitar el fumar, evitar el ruido, evitar la exposición a la polución de aire. Es también muy importante que nosotros manejemos los factores de riesgo. La dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, es muy importante que nosotros manejemos todos esos aspectos. Todo esto es parte de la intervención terapéutica del paciente con síndrome coronario crónico o enfermedad coronaria. Hay que impulsar la actividad física, 30 a 60 minutos en moderada actividad, y esto reduce no solamente su sedentarismo, sino mejora su capacidad funcional, reduce su incapacidad funcional. Entonces, todas estas medidas generales son parte del manejo del paciente con síndrome coronario crónico y angina de pecho estable. Es muy importante que yo maneje entonces la hiperlipidemia, la diabetes, la hipertensión, que combata el tabaquismo y el sobrepeso, las vacunaciones, etcétera. Todo eso es importante. Luego, hay terapéuticas que me van a prevenir los eventos cardiovasculares mayores. La terapia antiplaquetaria es indiscutible, ¿no? Debemos utilizar aspirina o antagonistas de los receptores del adenosínfosfato, como el clopidogrel, ¿no? No, en el caso del paciente con angina estable, no existe indicación para utilizar aspirina más clopidogrel junto. O utilizamos aspirina o utilizamos clopidogrel. En la actualidad se prefiere utilizar el clopidogrel como antiagregante de largo plazo. Esto ya está probado hace muchísimo tiempo, miren, hace más de 30 años, que el uso de la aspirina probó que reducía el reinfarto, reducía el infarto de miocardio, reducía el accidente cerebrovascular y reducía la angina inestable. De manera que el uso no solo de la aspirina, sino de una terapia antiplaquetaria en el paciente con síndrome coronario crónico es obligatorio. Entonces yo a todo paciente con enfermedad coronaria crónica o síndrome coronario crónico, debo de darle un antiplaquetario. Puede ser aspirina o puede ser clopidogrel, ¿no? En pacientes con síndrome coronario crónico, con un infarto previo o una angina remota, o sea, de más de un año, se recomienda el uso de aspirina. ¿No? En pacientes con síndrome coronario crónico, con un infarto de miocardio o una angioplastía remota, se recomienda clopidogrel, ¿no? Ahora, ya hemos dicho la anterior vez que pacientes con síndrome coronario crónico no solamente es el paciente con angina estable, sino es el paciente que ha sobrevivido a un infarto y el paciente que ha sido sometido a una angioplastía o a un bypass, o incluso el paciente que tiene insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica. Entonces, en estas últimas condiciones, por ejemplo, un paciente que ha sobrevivido a un infarto y ha sido sometido a la colocación de un stent, a una angioplastía más la colocación de un stent, debe recibir por lo menos por un año doble antiagregación, aspirina más clopidogrel, por lo menos por un año. Después del año se le da o clopidogrel o aspirina y, como les digo, ahora se recomienda utilizar clopidogrel. De repente el paciente no fue sometido a angioplastía, sino le hicieron un bypass aortocoronario. En ese caso, la doble antiagregación no está recomendada. Y el tratamiento debe ser de por vida. En los pacientes que no han sufrido un infarto o no han tenido revascularización, pero tienen evidencia de enfermedad arterial coronaria, se recomienda la aspirina de por vida. En resumen, si mi paciente tuvo un infarto, le hicieron angioplastía con stent, le doy doble antiagregación por un año, y eso es para evitar la trombosis del stent. Si fue sometido a bypass, le doy solamente aspirina o clopidogrel. Y si tiene síndrome coronario y nunca sufrió infarto, ni fue sometido a angioplastía ni bypass, le doy aspirina de por vida, ¿no? Ocasionalmente estos pacientes, ¿no? Aquí dice, ¿no? En los pacientes con síndrome coronario agudo sin indicación para anticoagulación, debe darse aspirina y clopidogrel de 6 meses, por lo menos por encima de 6 meses, para evitar la trombosis del stent.
En pacientes con alto riesgo de sangrado, pero que no tienen alto riesgo isquémico, se le puede dar esta doble antiagregación por 1 a 3 meses, ¿no? Por 1 a 3 meses. Y aún existen situaciones un poco más complejas en las que el paciente puede necesitar anticoagulación, sobre todo, por ejemplo, si cursa con fibrilación auricular, pero eso es otro aspecto un poco más complicado. Muy bien, opciones de tratamiento dual, ¿no? Postinfarto de miocardio, clopidogrel por 1 año. Prasugrel por 1 año. Rivaroxaban por 1 año también. Postinfarto y Cagrenor. Son otras opciones de terapia antitrombótica en combinación con aspirina en pacientes con riesgo alto o moderado de eventos isquémicos y que no tienen alto riesgo de sangrado, ¿no? Lo más usado es aspirina más clopidogrel. Se puede usar aspirina más rivaroxaban en pacientes que tienen enfermedad multivaso o de alto riesgo, que también tienen enfermedad arterial periférica. Este es un estudio que se ha demostrado que se puede utilizar en pacientes de muy alto riesgo, los pacientes que tienen enfermedad multivaso o enfermedad arterial periférica. Eso en cuanto a la antiagregación. En resumen, todo paciente con angina de pecho estable, aspirina o clopidogrel. Todo paciente postinfarto de miocardio, post-angioplastía, aspirina más clopidogrel. Post-bypass, aspirina o clopidogrel. Y dependiendo de la realidad, puede usar clopidogrel, prasugrel, ticagrelor asociado a aspirina o incluso rivaroxaban en pacientes con enfermedad multivaso y enfermedad arterial periférica. Los nitratos son fármacos antiisquémicos que se deben utilizar en el paciente con angina de pecho estable. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque alivian el dolor y previenen su recurrencia, ¿no? Los nitratos tienen efecto vasodilatador coronario, también tienen efecto venodilatador sistémico y con eso reducen la presión de fin de diástole y la tensión de la pared. Por lo tanto, mejoran el aporte y disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Es importante recordar que los nitratos pueden tener lo que se llama un efecto de tolerancia o taquifilaxis y para ello hay que favorecer que la última dosis y la primera del día siguiente más o menos estén con una distancia de 8 a 12 horas, ¿no? Un intervalo de 8 a 12 horas. Los beta bloqueadores también son importantes en el tratamiento antianginoso de los pacientes con síndrome coronario agudo. Debemos preferir los beta bloqueadores cardioselectivos, especialmente el metoprolol, pero el metoprolol de larga duración, de una sola vez de administración al día, aunque también se puede utilizar atenolol o bisoprolol. Sin embargo, el beta bloqueador, digamos, con más respaldo en cardiopatía isquémica es el metoprolol en su formulación de larga duración. Los beta bloqueadores no mejoran la sobrevida de los pacientes con angina de pecho estable que nunca hicieron infarto, pero sí mejoran la sobrevida de los pacientes con síndrome coronario crónico que hicieron infarto y obviamente mejoran la sobrevida de estos pacientes, de los pacientes como estos que han hecho falla cardíaca, ¿no? Ya sabemos que los beta bloqueadores son fármacos de elección en el paciente con falla cardíaca de tipo sistólico. Se puede asociar a nitratos. Los calcio antagonistas, tanto dihidropiridínicos como no dihidropiridínicos, también son fármacos antianginosos muy buenos. Mejoran los síntomas sin disminución del infarto, de la mortalidad. Y podemos utilizar cualquiera de los calcio antagonistas, cualquier tipo, el verapamina, el diltiazem o los de tipo dihidropiridínico, especialmente el amlodipino y el felodipino. No se debe utilizar el nifedipino de acción corta porque producen una taquicardia refleja y aumentan los requerimientos miocárdicos de oxígeno. Si voy a utilizar nifedipino, entonces lo que voy a hacer es utilizar nifedipino de acción prolongada. Entonces, ¿qué se recomienda como drogas antianginosas para los pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no es cierto? Es recomendable individualizar entonces la droga antianginosa para el paciente, de acuerdo a sus comorbilidades, a las medicaciones concomitantes, tolerancia al tratamiento y a la fisiopatología subyacente de la angina, también considerado la disponibilidad y los costos de los medicamentos. Se recomiendan nitratos de acción corta,
¿no? Por su capacidad de liberar rápidamente de la angina. El tratamiento inicial con beta bloqueadores calcio antagonistas para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas se recomienda en la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo. Podemos llegar a utilizar nitratos de acción prolongada, ranolacina, nicorandil, que son otros, o la trimetazidina se puede considerar, pero no como fármaco de primera elección. La ivabradina no se recomienda en los pacientes con síndrome coronario agudo, crónico, con fracción de eyección mayor de 40. La combinación de ivabradina con nitratos dihidropirínicos tampoco se recomienda. Los nitratos no se recomiendan en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica ni con la coadministración de inhibidores de la fosfodiesterasa, es decir, ni con la administración de Viagra, ¿no? Ese es el problema. De manera que mi paciente con angina sí puede recibir Viagra, siempre y cuando no esté consumiendo nitratos. Como les decía, entonces los fármacos antiisquémicos, antianginosos por excelencia, en resumen, son los nitratos, los calcio antagonistas tipo ditacen, verapamil o dihidropirínicos, los amlodipino y fenadipino, y los beta bloqueadores. Ninguno de estos mejora la sobrevida, salvo los beta bloqueadores después de un infarto de miocardio o cuando el paciente tiene falla cardíaca. Existen otros fármacos antianginosos que acabo de mencionarlos, como la ranolacina, el nicorandil y la trimetazina, que no son fármacos de primera elección, como ustedes ven aquí, ¿no? ¿Aló? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Bien, gracias. Ya pues déjalo ahí para mañana. Ya lo sé. Ya está bien. Ya listo, chao, chao. Ya. Entonces, como ven ustedes, ni el nicorandín, ni la ranolacina, ni la trimetazina están considerados como fármacos de primera línea, ¿no? Podemos utilizarlos como fármacos de segunda línea si el paciente no responde al tratamiento, lo mismo que la trimetazidina y lo mismo que la ivabradina. La ivabradina la podemos utilizar para bajar la frecuencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertidora no tienen ningún efecto en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, a menos que sean hipertensos. Si mi paciente tiene hipertensión arterial y tiene síndrome coronario crónico, no agudo, es preferible está indicado utilizar inhibidores porque tienen muy buen efecto pleiotrópico sobre el endotelio, es decir, mejoran la función endotelial. Además, si mi paciente con síndrome coronario crónico también tiene insuficiencia cardíaca, estos son los fármacos indicados, como ya sabemos. El uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos es perjudicial en los pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no? En realidad no tendríamos por qué seguir una terapia escalonada, pero esto es para que vean el primer paso que debiéramos seguir. Beta bloqueadores o calcio antagonistas, beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropirínicos. En general, eso es lo que debemos utilizar. Beta bloqueadores, calcio antagonistas y nitratos en el manejo de los pacientes con enfermedad coronaria crónica. En el último paso está adicionar nicorandil, ranolacina o trimetazidina, que son fármacos antiisquémicos. Entonces, ¿qué hacemos con los fármacos? ¿Qué dice la guía respecto de los fármacos antiisquémicos? El tratamiento medicamentoso en pacientes requiere una o más drogas contra la angina, para liberar de la angina al paciente. Es decir, que voy a necesitar o nitratos más beta bloqueadores, o nitratos más calcio antagonistas, o asociar beta bloqueadores más calcio antagonistas, etc. Se recomienda a los pacientes sean educados acerca de su enfermedad, sus factores de riesgo y el tratamiento de la estrategia de tratamiento. Es decir, tengo que educar a mi paciente que tiene que bajar de peso, tengo que tratar bien su hipertensión, tiene que dejar de fumar, su dislipidemia, su diabetes, tengo que favorecer el ejercicio, una dieta sana, mejorar su calidad de vida, ¿no? Todo eso. Las drogas de primera línea son los beta bloqueadores, los calcio antagonistas en los pacientes que tienen síntomas
para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas. Miren, aquí es muy importante controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos dicho que la frecuencia cardíaca es el principal determinante del consumo miocárdico de oxígeno. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle con respecto a la prueba de imagen que es del ecocardio con dobutamina. En este caso, al paciente no se le, al hacer más esfuerzo en el corazón, o sea, no podría empeorar tal vez los síntomas en este caso, porque, o sea, podemos empeorar al paciente a usar la dobutamina. Eso quiero saber, o sea, no sé si hay un riesgo. A ver, no te entiendo bien. O sea, no hay un riesgo al hacer la prueba de ecocardio con dobutamina, porque estamos, cuando aplicamos la dobutamina, se indica que aumenta la fuerza y la frecuencia cardíaca, ¿no? Fuerza y contracción, la frecuencia cardíaca. Por supuesto que hay un riesgo. Por eso lo hace el médico. Por eso no se hace de cualquier manera. Existe un protocolo para realizar un ecocardiograma con estrés farmacológico. Existe todo un protocolo, o sea, por eso es que no lo hacemos, por ejemplo, nosotros rutinariamente, porque en otros sitios está una enfermera, está un técnico, está el cardiólogo de ecocardiografía, está un monitoreo constante del paciente. Por supuesto que sí hay un riesgo. Pero tratamos de controlar, se trata de controlar en la medida de todos estos riesgos. En general, incluso en la prueba de esfuerzo común y corriente, existe un riesgo. Existe un riesgo. Hay pacientes que se han infartado después de la prueba de esfuerzo o durante la prueba de esfuerzo, ¿no? En general existe un riesgo de todas maneras, sí. Existen protocolos para la realización de estos exámenes. Ya, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ejemplo, cuando el hidropiridínico se prefiere cuando el paciente es más hipertenso o cuando no controla los síntomas ni con diltiazem ni con verapamil, ¿no? Ahora, el verapamil también controla mejor la presión arterial. Cuando el paciente es hipertenso, mejor verapamil. Pero cuando el paciente no tiene hipertensión arterial, el diltiazem, que tiene solamente efecto cronotrópico negativo, inotrópico negativo y vasodilatador coronario, y no tiene mucho efecto antihipertensivo, no baja mucho la presión, puede estar indicado. En resumen, si mi paciente es francamente hipertenso, puedo utilizar dihidropiridínico, que tiene un efecto vasodilatador más fuerte. Si no es muy hipertenso, puedo utilizar verapamil. Y si no es hipertenso, puedo utilizar diltiazem. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, nos vemos mañana. Sí, pues. Sí. El viernes es la subsanación. Definitivamente, sí o sí. No, no es subsanación, es recuperación. Y se recupera la nota más baja. Solo una de las notas. La nota más baja, por ejemplo, tienes 10 en el primer parcial, solo la nota del examen. No se recupera el promedio. No es reemplazo del promedio. Se recupera la nota del examen. Eso es lo que dice el reglamento. Ya, se recupera la nota del examen. ¿Ya? Y se recupera la nota más baja. Luego eso lo promediamos y de ahí sale su nota. Entonces, yo lo único que les pido, vuelvo a repetir, es que no sean cancheros, pero los que ya están aprobados, no entren para mejorar, porque no mejoran, me da más trabajo, y ahora que son 80, van a tener más problemas en saber su nota.
Entonces, los que ya están aprobados, pues, ¿no? Porque la mayoría de veces esos que están aprobados con 15, 16, 18, lo que sea, no mejoran para nada, pues. ¿Ya? Listo. Ahora, si se presenta, es su derecho presentarse. Pero si me dan más trabajo y no han mejorado, les voy a bajar en su 30%. ¿Ya? Que tengan trabajo también ellos. Ya listo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, hasta mañana.